Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Gloria a Dios, bendiciones, queridos radioescuchas en esta noche, a todos los que nos sintonizan en los diferentes lugares hasta donde llega esta señal local aquí en Las Vegas, y también aquellos que nos escuchan a través de internet. Es una bendición, ¿verdad?, desde aquí de la ciudad de Las Vegas, poder platicar con ustedes de la palabra del Señor. Y que ustedes sepan que aquí en la ciudad de Las Vegas también tenemos evangelio, también se predica la palabra del Señor. Amén. También tenemos la dicha, ¿verdad?, de poder disfrutar de ambiente de Dios, ¿verdad? Usted sabe que desafortunadamente en muchos lugares lo único que se conoce de Las Vegas es que dicen la ciudad del pecado, pero yo quiero que ustedes sepan que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros somos la prueba de que en medio de un mundo de maldad o una ciudad de maldad, se puede vivir precisamente en victoria y se puede vivir en santidad, porque el Señor nos ha llamado precisamente para vivir en santidad. Como usted ya sabe, somos la Iglesia de Cristo Miel, y gracias a Dios, ¿verdad?, estamos ubicados nosotros en el 920 y Sahara, entre la Commercial y la Maryland, ¿verdad? Ahí estamos. Si usted algún día no tiene dónde congregarse, ¿verdad?, pues le invitamos a que le pida al Señor guianza y que el Señor le dé testimonio, ¿verdad?, de nuestros medios, y que usted pueda acercarse a buscar de la palabra del Señor. Pero en esta noche me acompaña también mi hermano Jorge Verduzco, ¿verdad? Y vamos a permitir que él nos dé también un saludo. Amén, hermanos, los saludamos esta noche desde aquí de las cabinas de la radio. También queremos saludar a nuestro hermano George López, que ya nos está viendo en Facebook, y a nuestro hermano Juan Carlos y a nuestra hermana Goyita Verduzco, que nos están viendo también por Facebook. En esta noche vamos a tocar un tema que es muy importante para nosotros, y creo que hemos visto en este tiempo que hemos estado aquí, hemos tocado temas que han sido de mucha bendición para nuestras vidas y de mucha edificación, y queremos desearles que esta noche sea lo mismo, que sea una bendición para sus vidas y que sea de edificación para ustedes. Bendiciones. Sí, gloria. Así como usted sabe, ¿verdad?, hemos estado tocando la temática, o la iniciamos, la temática de los hijos de Jacob, ¿verdad?, que tiene que ver con los 12 hijos de Jacob, varones, porque hay una hija, ya no son 12, son legalmente 13, contando precisamente a Dina, ¿verdad? Y entonces ya vimos, hermanos, legalmente los orígenes de donde ellos se originaron y surgieron. Luego vimos los defectos y las virtudes, ¿verdad?, que los hacen estar en el monte de la maldición o en el monte de la bendición. Y así fue como iniciamos la temática, tocando esos 4 temas, ¿verdad? Y luego el día lunes estuvimos viendo el área de Rubén. Así es. Y hablábamos de que Rubén representaba precisamente el desenfreno sexual, ¿verdad?, y la falta de control, porque le dijeron incontrolable como el agua, te desenfrenaste como el agua, ¿verdad? Diferentes versiones daban a entender diferentes formas de aplicar precisamente el texto relacionado con la vida de ese hijo llamado Rubén. Hoy vamos a continuar en Génesis capítulo, si no me equivoco, déjeme ver, 29 y verso 33. Y el tema de hoy vamos a hablar precisamente de Simeón y de Leví, Y vamos a darnos cuenta que Simeón y Leví
representan dos actitudes, representan dos áreas, ¿verdad? En la vida de estos personajes. Así que vamos a leer el texto. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo, así que le puso por nombre Simeón. Pero es importante que usted se dé cuenta cuál era el sentimiento que ella tenía antes de dar a luz a Simeón. Y el sentimiento que ella tenía antes de dar a luz a Simeón es que ella se sentía aborrecida. Así es. Porque dijo, el Señor ha oído que soy aborrecida. Luego vamos a Génesis capítulo 49 y verso 5. Dice, Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entra entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjerretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y estos dos, dice, Simeón y Leví son hermanos. Porque nos vamos a dar cuenta que estos sentimientos que se formaron en ellos es como una pareja, una pareja que trabaja juntos, ¿verdad? Uno hace que el otro se manifieste, pues, ¿verdad? Entonces, es curioso, porque los menciona de dos, pues, Simeón y Leví. Así como cuando dice la Escritura que también el Señor, cuando envió a sus discípulos, los envió de dos en dos, ¿verdad? Así es. Porque dos son más fuertes que uno. Entonces, estos sentimientos, estas áreas, son áreas fuertes, son áreas difíciles, son áreas que trabajan, le digo, juntos, y que dice que sus instrumentos eran instrumentos de violencia. Entonces, también podemos darnos cuenta que estas áreas son bien terribles, porque tienen y te llevan a algo cuando no es dominada. Cuando estas áreas no son gobernadas, no son dominadas, dice que estos personajes en su consejo no entre mi alma, dijo el Padre, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira, acuérdense que le decíamos que legalmente Simeón y Leví es el odio, el rencor, pero manifestado en ira. Así es. Entonces dice, en su ira mataron hombres. Entonces, esto es bien delicado porque te puede convertir en una persona que de la noche a la mañana reacciones mal y puedas hasta matar a alguien. Así es. Puedas hasta matar a alguien. Y yo creo que en algún momentito el mismo Moisés tenía esta área. Porque te recuerdas que Moisés en un momentito mató a un egipcio. Así es. Lo mató, dice la Escritura, ¿verdad? Porque él tenía problemas de ira. Moisés en sus inicios era un hombre iracundo. Así es. Entonces estos dice que en su ira mataron hombres y desjarretaron bueyes. Entonces dice Jacob, maldita su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Ahora, mira el problema de estos personajes dentro de una congregación. Dice, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Sí. Entonces, son personas, son almas, que de alguna manera pueden traer problemas de dispersión y problemas de división por causa de su manera de ser, por causa de su carácter. Así es. Porque son gente arrebatada, gente arrebatada. Y usted no me dejará, ¿verdad?, mentir, pero ¿cuánta gente no hay ahorita en una cárcel que está arrepentida de haber en su ira se airó, perdió el control
y mató a alguien. Así es. Le metió un balazo, le metió un martillazo en la cabeza, diferentes cosas. Pero como decimos y decíamos en el tema pasado, a veces hay generaciones de gente que así son. Familias que vienen con violencia, familias que vienen con ira, familias que vienen con odio, familias que traen muchas veces rencor. Así es. Familias que son rencorosas. Miren lo que dice odio. Odio es un sentimiento fuerte de rechazo o antipatía hacia una persona. Cuando yo odio a alguien, yo rechazo a esa persona y no me puedo identificar con ella porque ella me es antipática. Entonces, es bien triste, porque cuando yo odio, le digo, tengo un rechazo para esa persona, pero regularmente va acompañado también de que yo le deseo un mal. Así es. Porque le odio. Entonces no lo puedo soportar, pero también le deseo un mal. Entonces, sentimiento de odio, sinónimos, es antipatía, desprecio, mala voluntad, es detestar, es maldecir. De todas esas gamas de sentimientos, ¿verdad? Son sinónimos de odio. Ahora, pero como le digo, como es Simeón y Leví representan el odio y el rencor. Rencor es sentimiento de hostilidad o enemistad hacia una persona, motivado por una ofensa, daño o perjuicio sufrido. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos a gente rencorosa, ese rencor muchas veces está basado en algo que le hicieron, en algo que sufrió y no lo pudo hacer a un lado, no pudo olvidarlo, porque el rencoroso es el problema. El rencoroso no olvida y el rencoroso guarda cosas dentro de su corazón. Pero vamos a darnos cuenta que estos dos hijos, Leví y Simeón, le trajeron problemas o dificultades a su familia, producto de cómo es que ellos reaccionaban ante ciertas cosas. Pero como le digo, no cabe duda que Simeón venía muy dañado desde el vientre de su madre. Así es. Su madre le había trasladado ciertos sentimientos. Y por eso usted encuentra un versículo en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, donde dice, por tu origen y por tu nacimiento eres de la tierra del Geteo. Tu padre fue un amorreo y tu madre fue una getea. Pero Dios rastrea desde donde se originan los problemas. Y entonces en esa ocasión al pueblo de Israel le dice, por tu origen eres de la tierra del Geteo y de la tierra del amorreo. ¿Por qué? Porque de ahí es la raíz precisamente de los problemas que le va a manifestar en ese capítulo 16, si no me equivoco, de Ezequiel, ¿verdad? Pero como le digo, usted se va a dar cuenta de que estos personajes traían problemas, estos dos personajes. Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar también como a 6 personajes que se llamaban Simeón, o Simón o Simeón, es lo mismo. Y los vamos a ver en la palabra, cómo se manifiestan en ellos las áreas de este Simeón y de este personaje llamado Leví. Pero como le digo, este personaje llamado Simeón y este otro personaje llamado Leví eran gente problemática, era gente muy problemática. Entonces leemos Génesis 34:30. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví,
me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos, y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Qué tremendo. Mire el temor de Jacob, pues, a causa de precisamente las actitudes de Simeón y de Leví. Por eso cuando nosotros tenemos dentro de una congregación gente con estas actitudes, nosotros corremos el peligro. Los pastores corremos el peligro de que este tipo de gente le haga daño a la congregación. Así es. Le haga daño y terminen muchas veces dividiendo, dispersando al pueblo o destruyendo, le digo, una iglesia. Porque Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis traído dificultades. Y yo creo que nosotros vamos a una iglesia no para generar dificultades. Nosotros vamos a una congregación para ser de bendición. Así es. Pero si por X motivo nosotros venimos arrastrando ese tipo de áreas, ese tipo de sentimientos, nosotros debemos de permitir que la palabra de Dios nos pueda liberar y nos pueda sanar. Pero rastreemos un poquito, le digo, a Simeón, porque ¿qué activó el odio en Simeón? ¿Qué lo activó? Sabemos que ya traía de parte de su mamá una herencia. Así Eso es. ya lo sabemos. Pero ¿qué activó? Y lo que activó, hermano amado, el sentimiento de rencor y el sentimiento de odio fue precisamente un conflicto, una experiencia que vivió la única hermana mujer de ellos, que era Dina. Y ahí vamos a darnos cuenta y vamos a ver que de ahí se manifestó, salió a luz. Floreció pues aquel sentimiento. Génesis 34:1. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Entonces no cabe duda que lo que había pasado tampoco era cualquier cosa. Era algo bien triste, bien duro. Habían violado a su única hermana, quizás la que ellos tanto habían protegido, me imagino yo, ¿verdad? Sí. La habían protegido, la habían cuidado, porque era la única mujer entre 12 hermanos. ¿Se imagina cómo serían esos hermanos? Yo me imagino que han de haber sido protectores, ¿verdad? Sí. Sobreprotectores, porque era la única mujer entre 12 hermanos. Entonces la cuidaban, la protegían. Pero Dina cometió un día un error. Y ella quiso ir a un ambiente que no era el de ella. Así es. Quiso ir a un ambiente de un pueblo pagano. Y cuando salió y fue al ambiente pagano, dice la escritura que ahí estaba este personaje llamado Siquem, ¿verdad? Y este Siquem la violó. Por eso, jovencitas, tengan cuidado donde se meten. Tengan cuidado a dónde van. Tengan cuidado donde visitan. Porque a veces una mala visita, estar en el lugar equivocado, le puede costar muy caro. A Dina le costó su virginidad. Dina fue violada por este Siquem. Entonces, ahí es donde vemos que se va a originar el odio y el rencor dentro de Simeón, o va a florecer, mejor dicho. Así es. ¿Verdad? Va a florecer dentro de Simeón y dentro de Leví. Entonces, Génesis 34:7. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera, porque Siquem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Mire qué tremendo. Entonces dice que estos muchachos se irritaron. Pero ahí habían dos. Así es.
dos personajes que eran violentos, que tenían, ¿verdad? Les digo, un carácter difícil. Y estos dos hicieron algo bien tremendo, porque usted se da cuenta que el odio es un sentimiento que se puede ocultar, pero que se va a manifestar en el momento más adecuado para la persona que tiene esa área, ¿verdad? Y vamos a verlo más adelante también en la vida de Absalón. Pero mire cómo hizo Simeón y Leví, verso 25. Dice, pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor de los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Mire qué tremendo. Porque en su ira, dijo, leíamos Génesis 49, en su ira mataron hombres. Así es. Y en su obstinación mutilaron bueyes. Así dice. es. Pero aquí ya los vemos a ellos actuando. Ellos engañaron legalmente a todo un pueblo. Y fíjense que es bien tremendo, porque ya cegados por el odio, cegados por el rencor y la ira, ellos no mataron solo a Siquem. Ellos mataron todo un pueblo. Así es. Pero mi pregunta es, ¿qué culpa tenían los demás personas? ¿Qué culpa tenían los demás hombres? ¿Qué culpa tenía el padre de Siquem? Y usted se da cuenta que Simeón y Leví y los demás hijos de Israel los engañaron y les dijeron que les iban a permitir que Dina se casara con Siquem a cambio de que ellos se circuncidaran y tuvieran la señal de la circuncisión y de esa forma pasaran a ser parte del pueblo de Dios. Pero todo era un engaño, todo era una mentira, porque ellos sabían que una vez que los hombres estuvieran circuncidados, no iban a tener la capacidad de defenderse cuando ellos los atacaran. Y exactamente así fue. Circuncidaron a todos los hombres. Y al tercer día, Simeón y Leví no necesitaron más. No necesitaron ir los otros 10, solo 2. El odio y el rencor. Así es. El odio y el rencor se manifestó. Y entonces dice que cuando estaban con más dolor, estos llegaron, los atacaron y los mataron. Pero bien que disimularon su odio, bien que disimularon en su momento su rencor. Y mire cómo le digo, el odio se puede disimular por mucho tiempo. Vamos a darnos cuenta también, le decía a usted, cómo otro personaje llamado Absalón pudo guardar el rencor y la ira, el odio, por más de 2 años. Así es. Lo guardó, pero legalmente había habido otra violación. Amnón había violado a su hermana Tamar. Así es. Y entonces este personaje le dijo a su hermana Tamar, cállate y no digas nada. Pero él empezó a planear desde ese día cómo vengarse, porque tenía un sentimiento de odio, un sentimiento de rencor. Y cuando el rencor y el odio no se quitan, van creciendo. Así es. Y se convierte con el tiempo en amargura. Entonces, 2 Samuel 13:22. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal. Mire, Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal. O sea, como que no pasó nada. Yo no tengo nada contra ti, ni bueno ni malo. Me es indiferente lo que pasó. Era mentira. Sigue leyendo. Pues Absalón odiaba a Amnón, porque había violado a su hermana Tamar. Después de 2 años, ahí se queda. Ok. Había violado, dice, a su hermana Tamar. La había violado. Bueno, entonces, si miramos, hermano amado, aquí se manifiesta
¿Desde cuándo Absalón le tenía odio a Amnón? ¿Desde qué día? Dice el verso 32 de 2 Samuel 13. Dice, y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo, no crea mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes, hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón, porque esto había sido determinado por decisión de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Oiga, es desde el día. Pero vemos que por 2 años no le habló ni bien ni mal. Escondió el sentimiento de odio y de rencor. Y por eso es que nosotros encontramos en el libro de Proverbios 10:18. Dice, el que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es necio. Pero mire lo que dice, como el proverbista dice, el que oculta el odio. Entonces a veces las apariencias engañan. Así es. ¿Verdad? Entonces, qué triste. 26-24 de Proverbios. Dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su corazón acumula engaño. Oiga, el que odia disimula. Pero dice que tiene un engaño en su corazón. Seguile. Así es. Cuando su voz sea agradable, no lo creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón. Aunque su odio se cubra con engaño, su perversidad será descubierta en la asamblea. Claro, aunque su odio se encubra o se cubra con engaño, ¿verdad? Pero como le digo, el problema del odio, del rencor, hermano, la ira, es que tarde que temprano va a salir a luz. Así es. Y va a despertar rencillas, va a despertar problemas, utilizando el pasado y trayéndolo al presente. Porque el rencoroso no olvida el pasado, no olvida. El rencoroso se acuerda de lo que le hicieron hace 15 años. Así es. Y ahí lo trae, ahí lo trae. Y de repente sale el problema que trae dentro del alma. Eso lo dice Proverbios 10:12. El odio dispersa rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ok, vamos a pronunciarlo bien. El odio despierta rencillas, ¿verdad? Entonces, pero le digo, el área de Simeón y de Leví es peligrosa. Así es. Porque produce problemas, pues despierta rencillas. Así es. ¿Verdad? Genera conflictos. No sé si tienes algo que decir. Así es. Qué interesante ver que estas 2 áreas, porque muchas veces dentro de las congregaciones, como estábamos viendo, lo vemos que porque somos almas que venimos de vivir una vida en el mundo cuando venimos a los pies de Cristo. Y estando dentro de las congregaciones, a veces se ven ciertas cosas que todavía hay del viejo hombre. A veces se ve ciertas rencillas, ciertas contiendas entre personas. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos cuando tenemos ira, cuando tenemos odio dentro de nuestro corazón, sabemos cuando tenemos rencor. Y tenemos que ver lo que dice la palabra, que cuando nosotros encubrimos ese odio, cuando nosotros estamos guardando ese odio, estamos actuando con mentira, estamos delante de nuestros hermanos con una sonrisa y los saludamos y nos llevamos bien, pero dentro de nosotros está un grave problema. Y tarde que temprano, como decíamos, tarde que temprano se va a dar a luz, tarde que temprano va a estallar, es como una bomba que traemos adentro, que si no nos cuidamos, tarde que temprano va a estallar. Y cuando estalla, va a dañar más de una persona. No solo vamos a dañar a la persona con la cual estábamos molestos, sino que vamos a dañar a los hermanos que estén a nuestro alrededor. Y muchas veces cuando nosotros tenemos contienda, cuando nosotros tenemos ese rencor dentro de nuestro corazón, empezamos a hablar mal de las personas,
empezamos como dice ahí, a despertar rencillas. Empezamos a decirle a otras personas para que estén de nuestro lado, para que se unan a nosotros en contra de la persona que tenemos el problema. Y eso lo que causa es división dentro de las iglesias, como estábamos viendo. Entonces tenemos que ver como cristianos, tenemos que ver que si hay rencor dentro de nosotros, si hay rencilla, si hay ese odio, que seamos sanos, que seamos libres de ese rencor. Y como dice ahí ese proverbio, dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces tenemos que llenarnos del amor de Cristo, de permitir que el amor de Cristo vaya llenando nuestro corazón, permitir que el amor de Cristo vaya llenando nuestra vida y ir desechando ese rencor y ese odio dentro de nosotros. Sí, me llamaba la atención que tú decías, ¿verdad? Que la persona se va llenando de ese odio y legalmente es como una bomba. Uh-huh. Nosotros a veces criticamos y señalamos y hablamos de aquellos gente de otra religión que se pone bombas alrededor de su cuerpo y va y estalla, ¿verdad? Y mata cientos de personas, pero ellos lo hacen literal. Ellos se ponen explosivos, un chaleco de explosivos y explotan. Uh-huh. Pero lo mismo es en el aspecto espiritual, una persona llena de odio, de rencor, porque esa persona es como una bomba de tiempo. Tarde que temprano va a explotar. Claro que no va a explotar como estas personas en lo literal que se ponen dinamita, pero van a explotar en ira, van a explotar, ¿verdad? Y van a hacer mucho daño. Así es. Van a dañar, a herir mucha gente. Y así hay mucho ser humano que son legalmente bombas de tiempo caminando, bombas de tiempo caminando. Y cuando explotan, hacen daño en sus casas, hacen daño a sus hijos, hacen daño a sus esposas, ¿verdad? Porque explotaron. Pero yo me recuerdo cuando yo recién llegué a esta ciudad de Las Vegas, después de haber pastoreado en México 16 años, me recuerdo que a los 2 años se me fueron unas personas. Y cuando esas personas se fueron, me recuerdo que llamaron a un hermano que no quiero decir su nombre. Lo llamaron y cuando lo tenían enfrente, le dice la muchacha que en ese tiempo tenía como 16 años, le dice, antes de irme, le dijo, quiero decirle esto, le dijo. Yo tengo contra usted desde hace 5 años. Wow. Tengo esto. Y le empezó a decir, pero ya así, no para ser sanada. No, ya. Sino porque ya se iba. Dijo, usted aquí exploto de una vez a ver si lo daño. Pero yo cuando la oí a esta muchacha, se me hizo tan triste que pudiera haber guardado por más de 5 años cosas en su corazón. ¿Sí me entiendes? Sí. Y yo creo que así hay veces que la gente anda guardando muchas cosas. Vamos a saludar a algunos hermanos de la radio. Así es, queremos saludar a los hermanos que nos están escuchando ahorita por Facebook. Como decía, saludamos a nuestro hermano Juan Carlos, que nos está escuchando. Saludamos también a nuestra hermana Silvia Méndez, que también nos está escuchando. A nuestra hermana Johanna Mejía, manda saludes. A nuestro hermano Gabriel Cuevas, le mandamos saludos desde aquí. Nuestra hermana Silvia Méndez, como había dicho. Nuestro hermano Julio también lo saludamos desde aquí, desde las cabinas. Hermanos, pongan su like, pongan su comentario para que podamos ver que nos están escuchando. Y si tienen alguna pregunta, también puede llamar a la cabina al 702-647-5050, 702-647-5050, o también puede poner su pregunta allí como un comentario y se lo contestaremos. Sí, y también le recordamos, ¿verdad?, que este es el último programa que vamos a transmitir a través de La Verdad Radio. Ya prácticamente de lunes en adelante vamos a estar transmitiendo, o ya estamos transmitiendo desde hace casi
unos 7 días atrás, Así es. ¿verdad? Empezamos a transmitir a través de Listen to My Radio. Así es. Pero Listen to My Radio, ahí usted puede bajar la aplicación Listen to My Radio y ya solo busca Iglesia Mía en Las Vegas y ahí va a encontrar precisamente nuestra estación de radio. Y le digo, ya estamos construyendo legalmente el estudio dentro de nuestra congregación. Ya no nos falta mucho, ya creemos que para el lunes ya vamos a estar, ¿verdad?, transmitiendo. Ya conseguimos los micrófonos, Amén. ya conferimos los stands, ya conseguimos el mixador de audífonos, ya conseguimos casi todo, ¿verdad? Solamente falta ponerle un poquito de ganas para tenerlo listo el día lunes ya y estar al aire a través de Listen to My Radio, ¿verdad? Iglesia de Cristo Mía en Las Vegas, una experiencia nueva. Entonces, para que usted, ¿verdad?, esté al pendiente cuando nosotros lo anunciemos y le demos tal vez, porque vamos a tratar de a través de Facebook, Así es. a través de Facebook, mandarle toda la información a todos los contactos, cómo bajar la aplicación, cómo hacerlo, Amén. ¿verdad? Y estamos emocionados. Amén. Estamos Así emocionados por eso, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo otras cosas. Amén. Creo que a veces circunstancias nos obligan a aprender, Así es. ¿verdad? Ahorita estamos aprendiendo locución, estamos aprendiendo cómo se sienta uno delante de un micrófono cuando estás en la radio, cómo debes de poner las manos, cómo debes de hablar, a qué distancia, tantas cosas que estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo hacer las cuñas para la radio, o los spots, ¿verdad? Y ya encontramos toda la información y todo. Le digo, nos estamos equipando y va a ser una bendición. Y tal vez algún día el Señor nos permita tener una frecuencia. Amén. No en internet, sino una frecuencia aquí en la ciudad de Las Vegas. Así es. Estamos. Yo siempre le he orado al Señor por algo así, ¿verdad? Pero en su momento se dará. Bueno. Amén. Entonces, pero le decía yo que Simeón y Leví son el odio y el rencor, ¿verdad? Pero vamos a ver que son almas, le digo, que de alguna manera la palabra nos enseña que esos sentimientos son ataduras. Así es. Están atados. Y están atados muchas veces porque, le digo, heredaron de un amargado o alguien más les hizo daño, pues, ¿verdad? Y de ahí, entonces, ¿por qué? Vamos a darnos cuenta que este Simeón, le digo que en la Biblia hay muchos Simeones, hay muchos, pero este Simeón de Génesis capítulo 49 fue atado por José. Y José es figura del rencor y de la amargura, porque José estaba amargado, eso lo vamos a ver más adelante. Pero Simón fue atado por José. Acordémonos que José había sido vendido por sus hermanos muchos años atrás y les tenía rencor. ¿Tenemos una llamada? Y amargura. Ah, bueno, vamos, amén, vamos a tomar la llamada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, estamos al aire. Hermanos amados, bendiciones aquí, siguiendo el programa. Una verdadera bendición, la palabra bien exquisita. Aquí siempre pendientes del programa, hermano Víctor. Amado, soy Gabriel. Claro que sí, pues como esa voz es conocida, voz de locutor. Te vamos a tener que traer a la radio. Amén, hermano. Gloria a Dios. Un abrazo, hermanos. En una de tus venidas, en una de las venidas para acá, a sacarle tiempo y te vienes conmigo aquí a la radio un ratito. Amén, hermano. Gracias. Saludos, George, también. Amén, hermano. Bendiciones. Vaya, y acordate, pues ahí te vamos a mandar la información de cómo bajar la aplicación. Amén, hermano. Gracias. Va, bendiciones, amén. Pues cuídate. Bye. Dios te bendiga. Entonces, como les digo, vamos a encontrar ese texto de cómo fue atado Simeón en Génesis capítulo 42 y verso 24. Y se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Entonces el amargado ató precisamente a este personaje llamado Simeón, que después desarrolló, se le manifestó odio, rencor y todo esto. Pero lo que yo quiero que usted vea es que dice, y lo ató a Simeón.
Entonces mucha gente tiene ataduras de rencor, tiene ataduras de odio, tiene ataduras de, ¿cómo se llama? De muchas cosas. De rencor, odio, ¿verdad? Pero cuando usted tiene ataduras, le digo, el problema es que genera dificultades, como vimos que Jacob dijo, así es. Me habéis traído dificultades. ¿Y cuánto pastor tristemente no le dice eso muchas veces a algunos de sus miembros? Que no le trae bendición, le trae dificultades y le trae problemas y le genera conflictos y le genera divisiones y hace que la gente se vaya. Son espantaovejas, ¿verdad? Entonces dañan a otros y muchas veces por su manera de ser les afectan la capacidad de oír. Porque ahora vamos a ver al otro Simeón que habla la Biblia. Y este es, claro, es lo mismo, Simeón o Simón, pues es lo mismo. Es. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Mire, este Simeón, Simeón Pedro, iracundo. Así es. Iracundo. Y en su ira, dice que desjarretaron bueyes. Este en su ira se convirtió en el mochaorejas. Aquí nació el mochaorejas. El mochaorejas no nació en México. No, el mochaorejas nació aquí con Pedrito, ¿verdad? Vaya que el Señor lo cambió, lo transformó, ¿verdad? Que el Señor tiene capacidad de cambiar y transformar. Así es. Pero dice que este Simón Pedro le cortó la oreja a Malco. Y solo porque el Señor le dijo, lo paró. Así es. Le dijo, guarda tu espada, Pedro. Si no, el Pedro hubiera seguido cortando orejas, narices, cabezas. Sí, porque él era violento. Pedro era violento. Así igual que Simeón, igual que Leví, que en su ira mataron hombres. Pedro hubiera sido capaz de matar a Malco. Usted no crea que Pedro le apuntó a la oreja. ¿O tú crees que le apuntó a la oreja? No. Pedro le apuntó al cuello. No más que el otro, así como en el Matrix le hizo, no sé cómo se movió. Nomás le cortó la pura oreja, ¿verdad? Así es. Fíjese qué interesante ver que dice que hirió, sacó la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Me llamaba la atención que dice que ya hirió al siervo. Muchas veces nosotros en nuestra ira podemos herir a siervos. Claro. No solo a las ovejas, sino muchas veces traer heridas a los siervos. Entonces, claro. Tenemos que tener cuidado porque esta ira de Simón no solo hería ovejas, sino que aún hasta los siervos. Claro, no. Si uno no tiene cuidado, olvídate. Hay gente a veces que cuando ya no quieren nada contigo, se van, te tiran unas cosas, ¿verdad? Que nunca te las dijeron. Yeah. Pero ya cuando deciden irse, moverse, no, te sacan un repertorio. Y te dicen, usted esto, y usted me hizo esto, y usted aquí, y usted allá va. Pero nunca te lo dijeron. Así es. Jamás te lo dijeron. Entonces, qué triste, ¿verdad? Pero amén. Vamos a ver. Como te digo, este ya es el segundo Simeón. El primero es el de Génesis 49. Así es. Este Simeón es Simeón Pedro. Pero ahora miremos este otro. Este está en Mateo capítulo 27 y verso 32. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, el cual obligaron a que llevara la cruz. Mire qué tremendo. Entonces, hay gente que muchas veces está dañada porque los obligaron a llevar cargas que ellos no querían llevar. Así es. ¿Verdad? Hay gente que muchas veces, por ejemplo, mujeres, esto sucede mucho con las mujeres, que de repente la mamá le manda toda la carga de la familia. Así es. ¿Verdad? Y esta persona tiene que empezar a llevar la carga, como que ella fuera la madre.
Y ella tiene que planchar, tiene que cocinar, tiene que limpiar, tiene que lavar, tiene que hacer esto, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que le cargaron. Así es. Y esa persona al final muchas veces puede hasta terminar odiando o con rencor hacia sus padres. Así es. Porque les dice, ustedes me robaron mi niñez. Yo no pude estudiar. Yo no pude gozarme, ¿verdad?, con las demás niñas, porque siempre tenía que estar lavando, tenía que estar cocinando, tenía que estar cuidando a tus hijos, le dice, a tus 10 hijos que tuviste, ¿verdad? Y me echaste toda la carga a mí. Entonces, este personaje llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Ahora miremos otro, ¿verdad? Mire cómo el odio y el rencor pueden llevar a ciertas personas, incluso a la brujería. Así es. A practicar la brujería, la hechicería, con tal de hacerle un daño a alguien. Yo no sé si tú has oído de gente, pero yo he conocido de gente que tiene tal odio y tal rencor hacia otra familia que le trata de hacer brujería. Así es. Y se inmiscuye en el mundo de la hechicería para hacerle daño a alguien, para afectar a alguien. Y mire, este Simeón, aquí lo podemos encontrar en Hechos capítulo 8 y verso 9. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios, ese es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Mire, este personaje practicaba la magia, practicaba la hechicería, pero dice que cierto hombre llamado Simón, así es, o Simeón, pues, ¿verdad? Entonces le decía, a eso puede llevar el odio y el rencor, la amargura, ¿verdad?, a ciertas personas, a practicar la brujería, a hacer entierros, así es, a invocar, ¿verdad?, maldiciones sobre otra gente. Pero si usted ha hecho eso y si usted se ha inmiscuido en el mundo de la brujería, de la hechicería, la palabra prohíbe eso. Deuteronomio capítulo 18 dice, no sea hallado en ti quien practique la adivinación, la magia, ¿verdad?, la brujería, la hechicería, quien consulte a los muertos, que no sea hallado nadie en ti. Así. Porque el Señor dice, abomina todas estas cosas. Entonces, y esto era lo que estaba haciendo este Simeón, llevado en figura por el odio, el rencor. Bueno, pero también, hermano, una persona rencorosa, una persona que odia, una persona que no olvida, es gente que juzga y que critica. Así es. Por eso, mire qué peligroso es el área de Simeón y de Leví, pues. Son áreas peligrosas. Lucas 7:39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Ya vio, este era Simeón, este es el otro Simeón. Pero más adelante, en uno de los evangelios de, si no me equivoco, en Mateo, le llaman Simón o Simeón el leproso. Así es. Pero este personaje era bien triste su condición, porque estaba juzgando al Señor Jesucristo. Así es. No le dijo nada. ¿Verdad que no le dijo nada? No. Estaba pensando si este fuera profeta, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una, ¿qué?,
pecadora. Pecadora. Esta era una mujer que se llamaba Dora, porque era pecadora. No, era una mujer pecadora. Y respondió Jesús, le dijo, Simón. Entonces, qué triste que hayan personas con el área de Simeón, que solo juzgan, critican y no hacen nada bueno. Así es. ¿Verdad? Pero, ¿cómo ser libre de esos sentimientos? Ok, nosotros tenemos a veces rencor, odio, cosas así, ¿verdad? ¿Cómo ser libres? Número 1, a través de la palabra. Así es. Conoceréis la palabra y la palabra os libertará. Conocéis la verdad y la verdad os libertará. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La otra forma es, ¿verdad?, llenándonos del Espíritu Santo. Amén. E irnos vaciando de esas cosas. Pero otra cosa, como la cual nosotros somos muchas veces liberados, y que regularmente es la más común, porque a veces nos resistimos a cambiar a través de la palabra o a través de que el Espíritu Santo nos hable. Entonces Dios permitió que Simón Pedro fuera tratado y que experimentara el perdón en su vida. Porque estábamos hablando de rencor y de odio. Entonces, para vencer esos enemigos, esos sentimientos, tiene que haber, aparte de amor, tiene que haber perdón. Así es. El perdón. El perdón nos libera del rencor y del odio. Amén. Qué lindo cuando tú perdonas a alguien. Ya no lo ves con rencor. Ya no lo ves con odio. Porque si lo sigues viendo con rencor y con odio, no lo has perdonado. Perdonaste del diente al labio, pero no perdonaste de corazón. Entonces, Pedro, para aprender a perdonar, Dios le permitió que él experimentara una caída en su vida. Amén. Y él más adelante vamos a ver que él aprende a perdonarse a sí mismo, a recibir perdón, pero aprende también a perdonar